Gloria a Dios. Y dice en Primera de Corintios, versículo que vamos a leer, es el capítulo número 12, versículo número 11, capítulo 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Dejamos ahí la lectura. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con el estudio de los dones del Espíritu. Y quise leer a manera de introducción este versículo 11, porque es bueno que al estudiar la diversidad de dones que hay a disposición del creyente, del cristiano, de la iglesia, podamos entender esta verdad, o tener como base esta verdad de que todas estas cosas, dice aquí el versículo 11, sencillamente las hace un mismo Espíritu, y es el Espíritu Santo. Entonces hay diversidad de dones, pero es a través de un mismo Espíritu. En primer lugar, entonces, es que los dones quien nos da es el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, el otro aspecto que aquí se señala es que el Espíritu Santo reparte estos dones como Él quiere, dice, como Él quiere. Es responsabilidad de todo cristiano, de toda la iglesia, anhelar los dones espirituales. Es responsabilidad de todos anhelarlos, pero no podemos ser selectivos y sencillamente decir: no, yo lo que quiero es el don, por decir algo, el don de sabiduría, o el don de diversos géneros de lengua. Es lo que quiero, no quiero otra cosa. No, porque dice aquí claramente que el Espíritu Santo es el que reparte, y Él reparte como Él quiere, como Él quiere. Entonces, ahora debemos de entender que eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea caprichoso, sea antojadizo, sino que cuando dice que como Él quiere, se refiere a que Dios tiene sus planes y sus propósitos. Dios tiene su plan tanto para cada cristiano en particular, como para la iglesia local, como también para la iglesia mundial, universal. Entonces, conforme ese plan que Dios tiene, así es que Él reparte. Él sabe en qué momento Él va a hacer algo, necesita hacer algo, y entonces conforme ese plan que Él ya tiene trazado, entonces así Él elige a quien Él quiere y en el momento que Él quiere, para impartirle un don espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Sí, porque a mí me encanta recalcar estas verdades. Le voy a explicar por qué. Porque eso me da descanso a mí, saber de que no soy yo el que le voy a decir a Dios: yo quiero esto. No, nadie puede jalonear a Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano y Él hace como Él quiere, conforme sus propios planes. Es un error, antes de entrar en detalle con los dones de esta noche, es un error el que cometen muchos creyentes de ver el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo como un fin. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo es algo que todos los que no lo tienen lo deben de anhelar con todo su corazón. Pero quitarse de la mente, es bien importante quitarse de la mente el pensar de que cuando yo llegue allí, ya voy a estar completo. No, no es así, sino que el bautismo en el Espíritu Santo es lo que nos abre, por así decirlo, nos abre un panorama amplio de lo que es la vida sobrenatural que Dios tiene para todos sus hijos.
Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia sobrenatural que nos abre un panorama, que lo más seguro es que ni tan siquiera lo habíamos imaginado. Digo, los que no habíamos llegado a la experiencia del bautismo en el Espíritu, se nos abre al recibir esa llenura gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida y empezar a hablar en lenguas. Ahí es donde se va a abrir ese panorama glorioso, y entonces uno ve que hay mucho más en Cristo Jesús. Hay mucho más. O sea, que uno comprende mejor de lo que tal vez ya había entendido, que lo comprende mejor de que la vida cristiana no es simplemente asistir a la iglesia, no es simplemente cantar unos coros, no es simplemente tener entusiasmo para algún tipo de alabanzas en particular. Usted sabe, a veces en la iglesia se da eso de hermanos que tienen preferencias. ¿Quién va a dirigir? Fulano de tal. Ay, Dios, ese varón solo alabanzas viejitas canta. Hoy va a estar aburrido esto. O si no, si es un adulto, dice, ¿quién va a pasar a dirigir? No, ese hermano es muy moderno. Muy moderno, mejor no hubiera venido. No, cuando alguien piensa así y actúa así, es porque no está viviendo en esta dimensión de la que estamos hablando, en la dimensión del poder. Cuando hay esa llenura del Espíritu, cuando hay esa relación gloriosa con Dios, hermanos, y a uno, si son alabanzas antiguas, uno las siente como que son de ahora, y si son alabanzas nuevas, uno se las va aprendiendo rápido, porque de eso se encarga el Espíritu Santo, porque toda alabanza, sea viejita o sea nueva, es para la gloria del Señor. No es para que nosotros nos divertamos, sino para adorar y glorificar el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Esta noche, entonces, ya teniendo eso claro, vamos a hablar sobre los siguientes 3 dones. La semana pasada estuvimos hablando sobre los dones de inspiración, es decir, el don de lenguas, el don de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, y estuvimos hablando también sobre la profecía. Esos son los dones de inspiración. Esta noche vamos a hablar sobre los dones de revelación. Los dones de revelación. Mencionábamos ya la semana anterior que son 9 dones que se reparten en 3 grupos de 3 dones cada uno para un mejor estudio, un estudio más fácilmente comprensible. Entonces, estos 3 dones de revelación, que es de los que vamos a hablar en esta noche, son dones en los cuales Dios permite al creyente ver lo que los demás no pueden ver. Por eso se llaman dones de revelación. Dios le permite al creyente ver lo que los demás no pueden ver. A través de estos dones, Dios imparte su conocimiento al cristiano o a la hermana. Dios le comparte lo que él sabe a su iglesia a través del cristiano o la cristiana. Entonces, fíjese, esto es algo realmente glorioso, porque vamos a hablar de unas manifestaciones sobrenaturales dentro de la iglesia que le dan, como decíamos hace unos días, le dan ese peso a la iglesia, porque decíamos que la iglesia tiene una característica, y es de que la iglesia es un cuerpo vivo y lleno de poder. La iglesia tiene al Espíritu Santo, habitando entre nosotros. Y si el Espíritu Santo está habitando entre nosotros, entonces dice, bueno, la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay
Libertad. Entonces, ¿pero libertad para qué? Libertad de acción del Espíritu. Libertad para reprender al diablo. Libertad para los cuerpos que han estado enfermos. Libertad para el que ha estado cautivo en situaciones de qué? Situaciones pecaminosas. Donde está el Espíritu de Dios, ahí van a suceder cosas maravillosas. Entonces, eso es lo lindo, aleluya. Eso es lo lindo de lo que vamos a hablar en esta noche, o de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, estamos hablando de habilitaciones sobrenaturales que Dios da al cristiano, a la iglesia. La primera de la que vamos a hablar en esta noche es el don de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Eso está en el versículo 8. Ese don está mencionado en el versículo 8 del capítulo 12. El creyente, este don consiste en que el creyente recibe de Dios el poder ver, oiga esto, poder ver el futuro. El creyente recibe de Dios el poder ver hechos futuros. Ahora, no va a ver todo lo que va a suceder en el mundo, no es de eso, sino de algo que la iglesia necesita saber y que Dios lo sabe. Ese es el don de palabra de sabiduría. Dios le permite al creyente, a un hermano o a una hermana, poder ver algo que la iglesia necesita saber. Hechos capítulo 11 es el libro que vamos a estar usando, pues porque es el libro que habla de la iglesia. Entonces ahí están los ejemplos de los dones del Espíritu, como este del don de palabra de sabiduría. Hechos capítulo 11, versículo número 28 al 30. Hechos 11, 28 dice: y levantándose uno de ellos, uno de los profetas, un creyente, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Cómo éste pudo saber que venía una gran hambre sobre la tierra? ¿Cómo éste pudo saber? No había manera de saberlo, hermano. Hoy en día hay ciertos adelantos tecnológicos que nos permiten saber de catástrofes que pueden suceder. Por ejemplo, cuando hay a través de esos satélites, ellos están monitoreando el mundo entero, y entonces ven cuando alguna tormenta o algún huracán se está formando. Hay tanta tecnología ahora que pueden ver hasta cuál es el curso posible que va a llevar, y entonces empiezan a alertar a la gente, a decirle a finales de esta semana existe el peligro de tal cosa, y entonces hoy hay maneras de saber de eso, de lo que pueda suceder mañana o pasado. Pero cuando hablamos de dones del Espíritu como palabra de sabiduría, debemos de entender de que estos son revelaciones de Dios. No es algo que a través de estudios que consultando al meteorológico uno va a poder decir: hermanos, preparémonos porque va a venir una gran tormenta. Eso no es don de palabra de sabiduría. Eso es porque lo oyó allí es a través de estos señores adelantos de la tecnología moderna. Pero por ejemplo aquí Agabo dijo: viene una gran hambre sobre toda la tierra habitada. Entonces, en primer lugar, ¿cómo es que Agabo lo supo? Dice: lo cual verdaderamente sucedió, dice la parte final del versículo 18. O sea que cuando es palabra de sabiduría, cuando es revelación de Dios, hermano, se cumple, se va a cumplir. Entonces, ¿y cómo es que este lo sabía? Dios se lo dijo. Ese es el punto, Dios se lo dijo.
Dios le mostró lo que venía, y como Dios no miente, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, entonces Dios se lo dijo. Ahora, observe que este don tiene un propósito. No es simplemente para un detalle curioso que se pueda dar dentro de una iglesia, que alguien como Agabo se levante y diga: hermanos, prepárense, porque a mediados de este próximo año va a suceder tal situación. Entonces, no es para un exhibicionismo de una persona, sino que cuando Dios usa a un hijo o una hija de él para anunciar una situación así, es sencillamente misericordia de Dios a favor de su iglesia. Obsérvelo, dice en la parte final, dice que sucedió esa hambre que se anunciaba, sucedió, dice. Y en el 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahí está el propósito de Dios, que Dios anuncia algo que la iglesia necesita saber y que va a hacer reaccionar a la iglesia para que entonces se cumpla el propósito de Dios, como era en este caso que los hermanos de Jerusalén, que estaban pasando desde ya una grave crisis económica, y que encima de eso se dijera que venía una gran hambre sobre la tierra, entonces los hermanos de aquel lugar dijeron, pues ayudémosle a los hermanos de Jerusalén, porque no, hombre, si no les ayudamos, esos hermanitos se van a morir de hambre. Ya que el Señor está hablando aquí, entonces preparémonos. Entonces observe, ahí hay otro detalle más, que cuando Dios habla a través de este don de palabra de sabiduría, el Señor confirma eso en el corazón de los cristianos, de tal manera que nadie se pone a pensar: bueno, ¿y eso habrá sido de Dios? ¿O será que ese Agabo le agarró raro en andar diciendo cosas extrañas? No, sino que la gente siente que aquello es de Dios. Es lo mismo que a veces aquí nos ha sucedido, y debería suceder siempre, como es de que de repente alguien empieza a hablar en lenguas o empieza a profetizar. No todos nos sentimos aludidos, pero sí a todos, más de alguna vez, hemos sentido por parte del Espíritu Santo que esa palabra que la hermana o el hermano está hablando es para nosotros. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Entonces, eso es de Dios. Ese es el Señor confirmando. Esos son los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu, el Señor no solo usa a alguien, sino que se lo confirma en el corazón de por lo menos algunos cristianos, o como en este caso, a toda la iglesia les confirma que aquella palabra es palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 20, siempre el libro de los Hechos, versículo 25. Hechos 20:25 dice: Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, les dijo estas palabras: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Yo lo sé, que ya no me van a volver a ver, dijo Pablo. Entonces, ¿y él cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Porque Dios se lo había mostrado. Entonces Dios se lo muestra y lo envía a declararlo a la iglesia. Ahora, ¿para qué? Para que lloraran los hermanos, porque así terminaron los hermanos llorando, dice el versículo 37, que los hermanos lo abrazaron y lloraron. Pero no era ese el propósito de Dios. El propósito está en el versículo número 28. Él les dice: miren, yo ya no voy a volver aquí a estar con ustedes. Yo que he sido el tutor de ustedes, yo que he sido el que los he aconsejado día y noche todo este tiempo, ya no voy a estar con ustedes. Así que, señores, versículo 28, miren por ustedes mismos,
Miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, otra vez, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, ¿el propósito cuál era? Advertirle a la iglesia. No era simplemente una despedida sentimental, hermanitos, ya no voy a estar con ustedes, ya me voy, y eso es todo. No, el Señor le da aquella revelación a Pablo. No volverás, Pablo, y ve y díselo, que es última vez que lo vas a ver. Pero díselo, ¿para qué? Diles que de ahora en adelante ellos son responsables de cuidarse y de cuidar la iglesia. Dice gloria a Dios, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor nos hable tan claro. Qué lindo que el Señor tenga estos dones a disposición de su iglesia. Hermano, cuando uno estudia estas cosas y uno no sabía, uno se goza porque uno dice, Dios mío, si hay mucho más que recibir en tu camino. Claro que sí. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 21, versículo 10 y 11. Ahí encontramos una vez más a Agabo. Este hombre era muy usado por Dios. Dice, versículo 11, hablando de Agabo, vino a vernos, tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos, diciendo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿De qué estamos hablando ahí? Este hombre, Dios le muestra que Pablo iba a tener graves problemas en Jerusalén. Entonces, ¿para qué Dios le muestra esto a Agabo? Bueno, en primer lugar, para que se lo diga a todos. En segundo lugar, para que Pablo mismo estuviese advertido de que las cosas se iban a complicar. Hermano, a veces Pablo en este caso, para él estaba decidido. Y cuando los hermanos empezaron a decirle, hermano, entonces no subas a Jerusalén, Pablo les dijo, miren, dejen de estarme afligiendo el alma. Yo estoy dispuesto no solo a que me amarren, que me encarcelen, que me azoten. Yo estoy dispuesto hasta morir por amor a mi Señor Jesucristo, decía Pablo. Entonces, a veces el que va a sufrir, pues ya está preparado por el Señor. Entonces, pero si el Señor lo anuncia, no solo es por el que va a sufrir, sino que en ese caso también por la iglesia. Porque a veces la iglesia se confunde cuando un siervo de Dios cae en situaciones de dolor, de sufrimiento. A veces la gente dice, no hombre, ¿qué pasó pues? Y que no es el pastor pues, y que no es el coordinador pues, y que no es la diaconisa. ¿Y por qué está sufriendo tanto? O sea que tenemos la idea que por ser siervos de Dios, pues a nosotros ni las moscas nos deben de picar. Eso es mentira. Ahí está claramente mostrado de que los hijos de Dios también sufrimos a veces. Muchas son las tribulaciones del justo, dice la Biblia. Muchas son las tribulaciones del justo, pero eso sí, de todas ellas nos va a librar el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 27, ahí tiene otro ejemplo. Y es cuando Pablo iba en aquel barco y tuvo un naufragio. Es decir, el barco naufragó. La cosa es que todo el mundo estaba afligido. Versículo 23 al 25 narra cómo Pablo les dijo, no se preocupen más, porque esta noche ha estado conmigo el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y Él me ha dicho que ninguno va a morir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Otra vez, el don de revelación, hablando de algo que no había sucedido todavía. Observe, de eso estamos hablando. Palabra de sabiduría habla de eventos futuros, pero futuro inmediato. Pablo le dice, no tengan pena, Dios ya me habló, Dios ya me mostró que no vamos a morir. Gloria a Dios. Entonces, aquí lo que encontramos pues en este don es la manifestación
de la misericordia de Dios. O sea, que qué lindo, hombre, que Dios tenga hombres y mujeres que los use con palabra de sabiduría, que nos adviertan de situaciones que vienen, que nos adviertan o nos alienten en momentos de desesperación, que puedan venir a decirnos, no calculando, no, permítanme usar esa palabra, no tanteando, ¿sabe lo que significa la palabra? Sino que alguien que viene con seguridad de Dios y le dice, hermano, hermana, Dios me ha mostrado, que no se preocupe, su problema ya está arreglado. Un hermano se acercó a una persona que yo, muy allegada a mí, muy cercana a mí, que estaba padeciendo del corazón y bueno, estaba muy grave. Habíamos estado orando por esta persona ya por varias semanas y los médicos preocupados, ya hablándole de operación para hoy en enero e incluso diciéndole que no le garantizaban mayor cosa. Usted sabe, cuando un médico habla así, ya sabe usted qué quiere decir. Y entonces de repente llega este hermano y le dice, hermana fulana, Dios me envía a decirle que usted está sana. No se preocupe, usted está sana. ¿Y sabe qué? Está sana. Está sana, ¿ves? Está sana. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces qué lindo cuando el Señor nos usa para hablar una palabra así. Esa es palabra de sabiduría. Pero eso no es, como le digo, no es atar cabos. No es decir, bueno, como está así y viene tal cosa y yo veo que tal cosa, pues aquí le voy a decir a la hermana. No es así, sino que es algo que Dios muestra. ¿Cómo Dios lo muestra? Pues Dios tiene miles de maneras de hacerlo. Dios puede mostrarte algo a través de un sueño, a través de una visión. Fíjese que hace poco sucedió algo aquí en la iglesia bastante tremendo con una persona, muy duro para mí. Pero fíjese que Dios ya me lo había advertido, fíjese. Dios ya me lo había advertido. Y recuerdo perfectamente que una noche yo me desperté asustado porque yo vi a esa persona en una situación fea. Y entonces cuando en cuestión como de 2 o 3 semanas, ¡pum!, se dio el hecho. Claro, siempre duele cuando uno ve a alguien hundirse en una situación, siempre duele, porque por supuesto duele. Pero uno puede de repente recordar, si Dios ya me lo había advertido. Dios ya lo había advertido. Qué precioso es el Señor, que sabe prepararnos a sus hijos, prepararnos para bendiciones, como también para golpes. ¿Cuándo dan gloria a Dios por eso, hermanos? Entonces, eso es el don, pues, de palabra de sabiduría, cuando el creyente puede ver el futuro inmediato y comunicarlo de parte de Dios a la iglesia. El segundo don que vamos a estudiar en esta noche es el don de palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Ciencia significa conocimiento. Dios mostrando este don significa que Dios muestra hechos ya sucedidos, pero que han estado ocultos. Hechos realizados en lo oculto. Dios los muestra. Dios los muestra a un hijo o a una hija de él. Y Dios se lo muestra para que la iglesia lo sepa. Esto está tremendo. Dios muestra, Dios hace ver a sus hijos, a un cristiano o una cristiana, a través de este don, hechos ya sucedidos, pero que nadie se ha dado cuenta. Hechos ocultos. Entonces fíjese, aquí se está viendo el pasado. En palabra de sabiduría se está viendo el futuro inmediato. En palabra de ciencia se ve el pasado inmediato.
algo que ha sucedido, pero que la iglesia no lo sabe. Un caso típico de esto está en Hechos capítulo 5, muy conocido, por cierto, Hechos capítulo 5. Ahí se nos habla de una parejita de esposos llamados Ananías y Zafira. Estos, si usted me permite resumírselo, la narración de Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, se lo voy a resumir. Esta parejita vieron que en la iglesia se había puesto muy, por así decirlo, de moda, que hermanos que tenían dinero lo traían a la iglesia para que socorrieran a los pobres. Entonces vinieron estos hermanitos, vendieron una heredad, es decir, vendieron un terreno que tenían con la idea de traer el dinero a la iglesia. Eso fue una decisión muy de ellos. Entonces, pero ya cuando tenían el dinero en la mano, ellos pensaron, bueno, ¿y por qué darlo todo? Demos solo una parte. Eso tenían derecho a hacerlo. Lo malo fue que ellos pensaron, estos esposos, Ananías y Zafira, allá en su casa, encerrados quizá en su cuarto, pensaron, pero digámosles de que por decir algo, les habían dado 10,000 por el terreno, y ellos dijeron, digamos que vendimos el terreno en 5,000 y que todo lo estamos entregando, los 5,000 lo estamos entregando. Por supuesto, el número, la cantidad, solo le estoy dando como ejemplo, no dice ahí cuánto era, pero sí el punto fue ese, que ellos llegaron diciendo, llegó Ananías, el esposo, llegó a la iglesia diciendo, hermanos, yo también hice lo que algunos han hecho, vendí mi heredad junto con mi esposa, la vendimos y aquí traigo todo el dinero que me dieron, me quedo sin nada, hermano, pero por amor a la obra, aquí está. Pedro le dijo, Ananías, vení para acá. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué no le has mentido a los hombres? Le has mentido a Dios. Blum, ahí nomás cayó muerto el hombre. Dios lo mató. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era de que no tenían por qué mentir. Y como en la iglesia, usted sabe, aquí usted ofrenda, usted diezma. ¿Cuántas veces le han llegado a decir, mire hermano, usted diezmó $5, quiere decir que 50 dólares ganó usted, hermanito? No puede ser, yo creo que se gana más. ¿Cuándo le han dicho algo así a usted? No, usted dice, este es mi diezmo, pues ese es su diezmo. Nadie le está fiscalizando nada. Amén, hermanos. Nadie le está viendo de que no, ¿y por qué solo dio 5? ¿Será que yo digo que se gana más? No, hermano. Cada quien de su corazón sabe cómo está su relación con Dios. Dicen amén. Cada quien sabe. Entonces, pero llegó jactándose de que eso era lo que habían ganado por su heredad y que todo lo entregaba. Ese fue el pecado. Por lo demás, ellos incluso pudieron no dar ni 5 y no hubieran tenido problemas. Ya no han tenido problemas porque nada en la iglesia es obligación. Gloria a Dios por eso. Nada en la iglesia es obligación. Cada quien, si se quiere, da, y si no da, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Sí, y usted determina cuánto da. Y usted, claro, usted sabe, diezmo es diezmo, ya sabe usted. Pero igual, cada quien sabe lo que está haciendo, porque lo que está haciendo, lo está haciendo delante de Dios. Entonces, pero el error de aquel fue ese, pretender que la iglesia es un lugar en donde los hermanitos van así un poco crédulos, son crédulos, así es que nos van a creer y a lo mejor hasta me ponen de coordinador a mí y a ti te ponen de coordinadora, mija. Así que así llegaron. Le cayó aquel. Al rato venía la otra
la esposa, tacón alto, cejas levantadas, y ya con la placa de coordinadora. Y entrando venía y Pedro le dice: Zafira, ¿vendieron en tanto la heredad? Y yo digo: sí, dijo, en esa cantidad la vendimos. Ahorita vienen llegando los jóvenes que acaban de enterrar a tu marido y te van a sacar a ti también, le dijo. Y cayó muerta la mujer. Y Pedro, ¿cómo supo? Ahí está. Ese es el don de palabra de ciencia. Dios se lo había mostrado. Imagine que Dios le había mostrado hasta que iba a matar a la mujer también. Porque imagínense que Pedro dice: te van a sacar a ti, te vas a morir tú también. Y no se muere. Entonces no. ¿Pero por qué sucedió? Porque era algo que Dios ya le había mostrado a Pedro. Y por eso Pedro pudo no solo desnudar el corazón de los dos, sino que pudo también decretar el juicio también para aquella mujer. Dice gloria a Dios, hermano. Eso está duro. ¿Y cómo Dios revela estas cosas? Ya le dije, puede ser en visión, puede ser en sueño, puede ser voz audible, o puede ser, oiga esto, puede ser sencillamente un sentir profundo. Un sentir profundo. Dios habla también a través de un sentir profundo. Le voy a repetir. ¿Cómo es que Dios da un don así? Como el de palabra de ciencia, revelación de un hecho oculto, ya sucedido, pero que nadie se ha dado cuenta. ¿Cómo es que Dios lo puede revelar? A través de una visión. No puede ver como que está viendo una película, que están haciendo un contubernio, fulano y sutano ahí. Y entonces, Dios mío, dice: pero es que lo vi tan real, Señor. Y el Señor confirma en el corazón: sí, hijo, te están haciendo esto. Y entonces, bueno. Y díselo. Porque déjeme decirle esto: suceden las dos cosas. A veces Dios nos revela cosas, pero no nos manda a decirlas. Y uno debe de saber cerrar la boca si Dios no lo ha mandado a decir nada. Pero cuando Dios revela, la palabra de sabiduría consiste en que Dios revela y manda. Dice: ve y díselo. ¿Qué pasó en la iglesia de Jerusalén en el capítulo 5? Véalo, ahí está en el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice el versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, es decir, los amigos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, el Señor puso respeto, pues, tanto dentro de la iglesia como para con la iglesia. Porque es que a veces la iglesia la ven como que fuera mercado algunas personas, y a veces hasta cristianos la ven como que es un mercado, porque se ha ido descuidando la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Porque los cristianos no están anhelando los dones espirituales, porque los cristianos no están orando, no estamos ayunando, no estamos buscando estas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Llegamos como a acomodarnos, llegamos como a ver las cosas así. Quiero ver, tengo privilegio, dice: no, hoy no va a tener privilegio esta semana, pues no voy a la iglesia. ¿Por qué se llega a ese punto así? Sencillo, porque no hay comunión. Pero cuando hay esa bendición sobrenatural, no, hombre, si uno no solo en la iglesia quiere pasar, por supuesto que sí, pero también uno anda encendido todo el tiempo. Uno anda siempre en todas partes, está en el trabajo, está adorando al Señor, está en su casa, está alabando al Señor, está con algún amigo allí, está esperando el momento para que el amigo deje de hablar para empezarle a hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una llenura especial, sobrenatural en la vida de uno. Pero cuando lo que hay es mundanalidad, cuando lo que hay es, hermano, ver cuáles son las modas de hoy en día,
ver cuál es la película que van a dar, ya sea en la televisión o en el cine. ¿Por qué? Porque están vacíos. Porque están vacíos de la presencia del Señor. Porque son cristianos, pero son cristianos religiosos, no cristianos encendidos. Imagínense un cristiano que tiene revelaciones de Dios como estas, que Dios le muestre: oye, hijo, ven, te voy a mostrar esto. Esto está pasando ahí con fulano y sutano. Ve y díselos. Señor, sí, díselos. ¿Cómo cree usted que se siente uno? Como uno predicando aquí, que a veces nos sucede de que a veces uno se prepara en oración y todo con un mensaje, pero cuando llega aquí el Señor le cambia el cassette a uno y le pone otro mensaje. Y uno dice: Dios mío, pero ¿de qué le voy a hablar a esta gente? Pero si no he preparado nada de eso. Pero el Señor dice: eso diles. Y uno dice: bueno, Señor, te voy a obedecer, pero hay veces me dejas avergonzado porque uno no sé ni exactamente ni de qué voy a hablar. Y uno empieza a hablar. Y uno empieza a hablar por fe. Y cuando viene a sentir, fue el mensaje más largo de todos. Y de repente viene alguien ahí diciéndole a uno: hermano, el Señor me habló a través de ese mensaje. Ay, con razón, por me metió el Señor en este gran lío. ¿Entiende eso, hermano? Esas son las cosas que a uno lo nutren, que uno sabe que eso es de Dios. Eso es de Dios. Nuestra militancia en la fe es de Dios, hermano. Deje de ver, si acaso usted de esos, deje de ver las cosas de Dios como que es un pasatiempo. Que aquellos son católicos, van allá a la catedral. Yo soy evangélico y voy a la Elín. ¿Y qué va a hacer? A perder el tiempo porque ni le entiendo al predicador lo que habla. ¿Y qué va a hacer? A ver qué me saco. No, hermano, no es así. Aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos porque queremos más de Cristo. Aquí venimos porque necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos instruya, que Dios nos ilumine, que Dios nos hable. Eso es lo que nosotros necesitamos. Hechos capítulo 9, versículo 10, otro ejemplo. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo se me va volando. 9:10 del libro de los Hechos. Ahí tiene otro ejemplo. Un hombre llamado Ananías está bien tranquilo en su casa. Y el Señor le dijo en visión. ¿Se acuerdan lo que ya le dije? Dios puede mostrarlo en visión y dar este regalo, este don. Dios le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Levántate, ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Oiga, todo lo que Dios le está diciendo a ve a tal parte, a la casa de fulano de tal, y ahí vas a encontrar a uno llamado Saulo, y él está orando. Y ¿sabes qué? Ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Adivina quién es? Aleluya. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, porque se ha quedado ciego el pobre. Y entonces Ananías le dice: Señor, yo he oído hablar de ese Saulo de Tarso, y yo he oído que ese es un bandido. Ese ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Dios le está mostrando? Fíjate que Saulo está recién convertido, no se ha ni bautizado, y Dios le está mostrando a Ananías quién va a ser ese Saulo. Dios le está mostrando lo que viene, pero también le está mostrando que ya se convirtió. Eso era una noticia que todavía no se sabía. Aquel lo que sabía es que Saulo era un bandido, y Dios le dice: era, pero ya no es.
Ahora me es instrumento escogido. Aleluya. Ahora es instrumento escogido. Igual a nosotros, hermanos. Mire, yo le garantizo que más de algunos de ustedes, algunas personas ni saben que usted es convertido, porque tal vez usted tiene poco tiempo de estar en la fe. Pero qué lindo que antes usted podía haber sido un gran bandido, pero ahora somos hijos de Dios. Ahora somos otra nueva criatura, dice la Escritura. Eso es lo que nosotros somos. Bendito sea el Señor. Ahí tenemos pues. Entonces Ananías se levantó. Ahí está en acción ya la palabra de ciencia. Ananías va y le llega diciendo, eso lo puede leer usted ahí en ese capítulo 9, en los siguientes versículos. De un solo entra y de un solo le dice: hermano Saulo. Aleluya. ¿Por qué le llega diciendo hermano Saulo si ese ha sido un perseguidor de la iglesia? Porque Dios le había mostrado que había sido, pero ahora ya no era perseguidor de la iglesia. Ahora era un elegido de Dios. Capítulo 10, versículo 19, ahí tiene otro ejemplo de palabra de ciencia, del don de palabra de ciencia. 10, 19. Pedro había recibido una visión y Pedro estaba pensando en esa visión que había recibido. Y entonces el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué es lo que había sucedido? Dios había empezado a tratar con un hombre llamado Cornelio, y Cornelio recibió una revelación de Dios que había uno llamado Pedro que le podía hablar palabras de vida eterna a este Cornelio, que no era ni cristiano. Y entonces Cornelio mandó desde donde estaba, mandó unos soldados. Cornelio era un militar, para que fueran a traer a Pedro. Y entonces Pedro está en otro lugar orando y con una gran hambre, dice la Biblia. Estaba orando y Dios le da esta revelación y le muestra, ¿sabes qué? Por ahí vienen a buscarte, te vienen a buscar, no temas ir con esa gente. ¿Por qué Dios le dijo eso? Porque eran soldados, y lo peor, lo iban a llevar a la casa de un gentil, es decir, de uno que no era israelita, así les llaman a los que no eran israelitas en la Biblia, gentiles. Y entonces eso era algo que un judío normalmente no iba a aceptar, pero Dios lo prepara, le revela esto, y entonces así con esa revelación Pedro va con convicción a la casa de Cornelio. ¿Está claro, hermanos? Ese es el don de palabra de ciencia, Dios mostrando hechos que de otra manera la gente no los podría saber. Y el tercer don con el cual vamos a finalizar es el de discernimiento de espíritus. Hechos capítulo 4, versículo número 5. El don de discernimiento de espíritus es aquel don a través del cual Dios va a mostrar qué espíritu está operando en determinada circunstancia. Oiga eso está tremendo. Si hay algo que la iglesia nunca debió de descuidar, es precisamente este don, el don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso. 1. 2. El corazón del mortal es engañoso. Y entonces, tanto el diablo como aún el corazón del ser humano son dados a imitar cosas de Dios. ¿Y cómo uno va a saber? ¿Cómo uno puede saber qué es lo que está operando? Si alguien está hablando de su propio corazón, o si está hablando influenciado por un espíritu de error, o si está hablando de parte de Dios.
¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? A través del don de discernimiento de espíritus. Hechos capítulo número 4, versículo número 5. Fíjense que aquí hay una narración un poco extensa, se la voy a resumir. Dice, Pedro y Juan habían tenido la experiencia de, en el nombre del Señor, sanar a un cojo. Y entonces el cojo sanado armó un gran alboroto. Dice aquí que los apóstoles fueron traídos ante el concilio. Dice el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de las familias de los sumos sacerdotes. Versículo número 18 dice, y llamándolos a los apóstoles, les intimaron. Fíjense que ellos se reunieron, oyeron a los apóstoles hablar, explicar cómo es que habían hecho eso de sanar a un cojo de nacimiento, y entonces después se apartaron ellos y fueron a dialogar, y después regresaron. Oiga, autoridades, este es el punto, autoridades de Israel, entre ellos los que estaban de sumos sacerdotes, entre ellos los miembros del concilio, autoridades religiosas. Los llaman a los hermanos y les dicen, les ordenamos, como quien dice, en el nombre del Señor, no hablen más en ese nombre. Ya no hablen más en ese nombre. Autoridades. Pedro y Juan se les quedan viendo y dicen, miren, perdonen, pero juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Oiga, eso fue un insulto. Eso fue un insulto. ¿Sabe por qué? Porque aquellos estaban hablando como autoridades religiosas, que estaban hablando, cuando ellos hablaban, la gente entendía que Dios estaba hablando a través de ellos, estos sacerdotes. Pero Pedro y Juan sabían en su corazón, estos no están hablando en el nombre del Señor, eso no viene de Dios, eso viene del corazón de ellos. Así que no, dijeron, no, discúlpenos, pero no les vamos a hacer caso, porque no es justo obedecer a los hombres. En otras palabras, lo que ustedes nos están diciendo es cosa de hombres. No, le dijeron, no vamos a obedecer a los hombres y desobedecer a Dios. No, Señor, primero le vamos a obedecer a Dios. Porque es que a veces los cristianos aparecen haciendo cosas terribles. Es que yo creí que era de Dios lo que el hermano o la hermana me dijo. ¿Y por qué creyó? ¿Por qué se equivocó? Porque no tuvo discernimiento para entender que era un espíritu de error o venía del corazón humano aquella palabra que le estaban diciendo. En una ocasión iba llegando una hermana a la iglesia, no aquí sino que en San Salvador. La hermana trabajaba en una oficina en donde trabajaban muchos inconversos, y entonces ahí los inconversos hasta fumaban en esa oficina. Entonces a la hermanita se le impregnaba el mal olor del cigarro, del humo del cigarro, se le impregnaba, porque como usted sabe, las oficinas son cerradas. Y entonces esa vez la hermana iba llegando a la iglesia y una hermana estaba ahí en la entrada, y la recibe y le da el abrazo de bienvenida, y cuando le sintió el olor a cigarro, le dice, hermana, el Señor me muestra que hoy es buen día para que usted se arrepienta. El don de discernimiento de espíritu, como cualquier otro don, no tiene nada que ver con presentimientos, con sospechas.
ni mucho menos con murmuraciones, que otro viene y le cuenta al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y entonces ahí se va armando el paquete, y después el Señor dice así. Mentira del diablo. Y si de algo tú y yo debemos de cuidarnos, es nunca usar el nombre del Señor en vano. Amén, hermanos. Sino que en vez de andar inventando, mejor doblemos las rodillas y pidámosle a Dios que Él nos use, que Él nos use para la gloria de su nombre y para bendición de la iglesia. Digan amén, hermanos. Capítulo número 16, versículo número 6, siempre del libro de los Hechos, 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Observe, los hermanitos queriendo hacer la obra de Dios en 2, 3 lugares, y el Espíritu no se los permitió. Óigalo. No dice el Espíritu lo llevaba. No, era al revés. El Espíritu le decía, no, aquí no entren. Se van para otro lado. No, dice el Espíritu, tampoco aquí. Pues vamos para allá, tampoco aquí. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hicieron eso para entender que era el Espíritu Santo? ¿Por qué no dijeron, el diablo, hermano, no nos deje entrar? Queremos llevar el evangelio a estos lugares. Y tuve pesadillas, tuve un sueño raro que digo que no entrara ahí. No, es que ellos eran personas sensibles a Dios y al Espíritu, y el Espíritu Santo era el que les decía no. Dice gloria a Dios, hermano. Y luego el siguiente versículo, versículo 9, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, y aquí está el punto, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahí está, discernimiento. Dios en unos lugares está diciendo no, y de repente en otro lugar Dios dice allí sí, vayan ahí, les da una visión, y aquellos dicen esto es de Dios, allá quiere Dios que vayamos a aquel lugar. Y sabe, cuando es de Dios, pues suceden las cosas. Pablo y Silas obedecieron a la palabra, a la revelación de Dios, con discernimiento de espíritu que era de Dios. Obedecieron. ¿Y qué es lo que pasó? Fue un éxito. Fueron a rescatar a unas personas que estaban en graves problemas allí por cierto, fue a Filipos donde ellos llegaron. Entonces, hermanos, qué lindo es contar con estas bendiciones dentro de la iglesia. Y eso tú no debes de esperar que Dios se lo dé a la hermana fulana o al hermanito fulano o a aquel otro hermano que se ve que es. No, Señor, tú debes de anhelarlo tú. Tú y yo tenemos que estarle pidiendo al Señor estas cosas. Señor, usa mi vida. Señor, ¿y en qué te voy a servir yo? Tal vez tú no puedes ir a predicar. Tal vez tú no tienes energías o el tiempo para salir a evangelizar, porque estás absorto en tus horarios laborales. Pero qué bueno es que vienes a la iglesia y que Dios te use, que Dios te dé una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, que Dios te dé un discernimiento de espíritus, como para que tú puedas prevenir a la iglesia, como para que tú puedas amonestar a la iglesia, o amonestar o prevenir a algún hermano. Hermano, Dios me ha mostrado esto de usted, tenga cuidado, hermano. ¡Qué bárbaro! ¿Y por qué dice usted eso? Hermano, yo se lo digo porque Dios me lo ha mostrado, pero algo que usted sabe que es de Dios. Amén, hermanos. La gran pregunta es, ¿cuántos estamos buscando estas bendiciones de parte de Dios?
Todos debemos de hacerlo. Todos, hermano. Hermanito amado, si usted, hablando en oro, si usted no lo ha estado anhelando, si usted ni sabía de estas cosas, para eso se imparte esta doctrina. Para esto se imparte, precisamente porque usted lo sepa. Y no solo lo sepa, sino que entonces usted le puede decir al Señor: Señor, ni sabía ni me imaginaba que tú tenías todo eso. Si no lo leyera en tu palabra, ni lo creyera, Señor. Pero ahora que lo veo, pues heme aquí, Señor. Heme aquí. Úsame a mí. Dame palabra. Jovencitos, jovencitas, también para ustedes. Esto no, en ninguna parte dice aquí que esto sea para los adultos solamente. No, es para todos. Que Dios te use, hermano. Que Dios te use allí en tu juventud. Que Dios te use como un hombre de Dios, como un jovencito de Dios, como una señorita, como una doncella del Señor. Que parece que Pablo le decía a Timoteo, Pablo le decía, ninguno tenga en poco tu juventud. No le estaba diciendo: mira, páratele firme, hacete respetar por esa gente, gritarles, regañarlos, y aunque no importa que tú eras joven. No le estaba diciendo eso. A lo que se refería Pablo era que Timoteo mostrara que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. De eso se trata, jovencita, jovencito y adultos, todos nosotros. De eso se trata, que la gente sepa que Dios está con nosotros. Ese es el punto. Yo le digo una cosa, yo eso es todo lo que le pido a Dios a diario. Cuando voy a pasar aquí a predicar, yo es lo que le pido: Señor, que la gente pueda sentir que tú estás con nosotros. Que esa palabra que va a salir a la radio sea palabra tuya, sea palabra revelada, algo que tú des a las personas que están necesitadas. Ya lo he dicho, hay gente que nos está oyendo en hospitales, hay gente que nos está oyendo en las cárceles, hay gente que nos está oyendo allá tirado en una calle por alguna misericordia de Dios. Allá a lo lejos está alguien sintonizando Radio Restauración y está oyendo a aquel miserable que está sentado quizá en una cuneta y está levantando las orejas, prestando atención por obra del Espíritu Santo a esta palabra. Entonces, si es palabra de Dios, va a ser un impacto, una bendición para esas vidas. Pero si solamente estamos como entreteniéndonos aquí, si solo venimos como a ver a cualquier cosa, vamos a ver qué hacemos ahora. No, Señor. No, que el Señor reprenda al diablo. Yo no estoy para eso. No, ni usted ni yo debemos de prestarnos para una religiosidad hueca y sin sentido. Si usted me quiere ver molesto, vea las cosas de Dios a la ligera y me va a ver molesto. Cuando yo siento que alguien ve la iglesia como que es cualquier cosa, créame, yo me siento mal. Que yo digo: Dios mío, no estoy haciendo lo que debo de hacer. Me molesto conmigo mismo, le aclaro. Que digo: ¿será que no estamos haciendo lo que debemos de hacer? ¿Por qué? Porque la iglesia, ya le dije, no es un lugar para venir a pasar el rato. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el templo del Dios viviente. La iglesia es donde el Espíritu de Dios se muestra, se manifiesta a favor de su pueblo. Eso tiene que ser la iglesia. Ni más ni menos, que es templo y morada de Dios. Cierra tus ojos, por favor.